¿Qué tal amigos de Esteronet y esteronetmexico.com? Nos saluda este servidor Roquino. Bueno, no es el nombre que yo quiero usar, pero es el seudónimo que yo quiero usar. Aunque pueden llamar por Jorge Grant o Roquino. Este, pues por el momento, pues puede utilizar el seudónimo Roquino para evitarnos malos entendidos, que si por derechos de autor, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenidos a un nuevo video más de estereonetmexico.com y estereonet.com a nivel internacional, que nos pueden seguir a través de YouTube, Facebook y ya abrimos nuestra página de Vimeo, así que si usted no de casualidad no encuentra más videos en YouTube, puede ingresar a la página de Vimeo, que al final de este video les vamos a dar los links en pantalla. Y no olviden dejar sus comentarios y suscripciones debajo de este canal, porque es muy importante que este canal crezca mucho y más aunque estamos en tiempos de contingencia. Así que es mínimo que les pido. Bueno, vamos a hablar hoy de tres puntos nada más. Empecemos básicamente sobre, bueno, ya hemos hablado un poco acerca de, no sé si medio tontamente la cosa del coronavirus, sobre las sospechas del origen de la enfermedad, que si fue Bill Gates, que si los chinos se esparció un poco en el laboratorio de Wuhan, que si la economía del petróleo, que si México, que si la famosa curva que afectó a Italia, España, que por qué Estados Unidos está decayendo con todo esto, cómo va a quedar Donald Trump de aquí para noviembre del 2000, pues del 2020 de aquí a las elecciones o su famosa reelección, que básicamente lo que voy a hablar acerca de, primero vamos a hablar acerca del, pues del sistema mexicano, ¿no? Acerca de cómo está ahorita la situación en México, no solamente sanitariamente, sino qué sigue después de esto, política, económica y socialmente, y sobre todo la inseguridad. Bueno, me he dado cuenta que en las últimas 4 semanas, bueno, desde la semana pasada, pues se decretó la famosa fase 3. Fíjate, hace una semana, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que la licenciada Claudia Sheinbaum decretó que ya estaba por fin la fase 3 en la Ciudad de México. Pero yo sigo todavía muy confuso porque hay gente que todavía sigue saliendo a las calles. Yo nada más salía del supermercado y todo eso, rápidamente. Y sigo notando un poco más de congestionamiento lo que me mandan las redes sociales. Y sobre todo en las redes sociales, de que hay gente en las calles. Hay gente todavía en las calles, circulando coches, rompiendo la restricción de la barrera de seguridad, la cuarentena, etcétera, etcétera. Hasta el famoso youtubero venezolano, acá ese hijo de la chingada que infectó pues ahora sí que no tuvo madre lo que hizo de infectar el supermercado y salirse a la calle y sobre todo usando mal cubrebocas, ya se pidió disculpas, ya por fin ese canalla, porque no tiene otro nombre lo que está haciendo. Las calles muy sucias, sobre todo yo he notado que más bien las calles están muy sucias con las heces fecales y todo eso. No hay un solo metro cuadrado de calle donde no esté lleno de basura, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso más bien ya es un problema de urbanismo que pues el mismo COVID. Yo estoy notando que México, lamentablemente no es que quiera ser pesimista, pero ya está llegando a una fase final como el sistema político. Digamos que no es que desaparezca el país o la nación o la religión que ellos profesan o el idioma, pero más bien el aparato político, el sistema, pues digamos que lo que rige este país, las leyes y las instituciones que lo rigen, hasta algunas costumbres de la gente, puede desaparecer en los próximos 30 o 40 años. ¿Por qué? Primero porque con la falta de atención en los hospitales, las agresiones que reciben los médicos, los del IMSS, que si lo que está pasando en Tijuana, que si gente que van a reclamar los cuerpos de sus familiares fallecidos, o que les entregan en el peor de los casos cuerpos equivocados, que si no tienen medicinas, que si no tienen la atención necesaria. Bueno, como les venía diciendo, yo digo que más bien lo que conforma el sistema mexicano, que es el judicial, el político, bueno, que administra los recursos naturales de este país, la sociedad, el modo de pensamiento, la religión, este,
hasta en lo deportivo. Algunas instituciones de marco deportivo van a desaparecer con esto del coronavirus o con esto de la crisis de inseguridad de aquí a unos 10 años. ¿Por qué? Un ejemplo, la Secretaría de Salud. ¿Por qué va a desaparecer el sistema público mexicano de salud? Porque los hospitales ya reventaron, porque en los hospitales ya no hay medicamentos, porque la realidad es que no hay nada, porque el problema es que no haya poco, esté mal, es que ya no existe nada. Nada de lo que le tocó a los del ISSSTE, a los del IMSS, o la gente que tienen, ahora sí que los problemas para ir a un hospital digno y una atención digna, digamos que ya para lo básico, no por el coronavirus, sino por X enfermedad y que no tienen ni ficha ni medicamentos, o en el peor de los casos se mueren, el problema es que ya no quedó nada, porque todo se lo robaron. Y ahorita que la gente está confinada en casa, ¿cuánta gente no han perdido sus empleos? ¿O cuánta gente tuvo que dejar de ir a la escuela? ¿O cuánta gente se tuvo que verse en la necesidad en algunas ocasiones vender sus casas y demás? Pues es incontable, ¿no? Porque digamos que lo que es la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, regular, o hasta la Secretaría de Economía, Hacienda se salva, o Gobernación se salva, pero las demás secretarías van a desaparecer. ¿Por qué? Porque hoy oficialmente en el mundo ya estamos en una grave recesión. Entonces, si ya de por sí ya teníamos los problemas económicos de años atrás, ¿no? Que si lo que había pasado con Peña Nieto, la reforma energética, que si la reforma educativa, que si lo que pasó con el aeropuerto, o lo que pasó en Ayotzinapa, o lo que pasó con la relación con Trump y la declive del Telecán y la sustitución por el Temec, que si no quieren recibir a los inmigrantes, etcétera, etcétera, eso va a complicar más aún la situación en México. Bueno, no soy sociólogo ni geógrafo, pero una estadística. Si calculamos que más de 80 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema, así como le decimos literalmente, en la pobreza extrema, en la cual ya no tienen oportunidades ni siquiera para desarrollarse en el sistema público, eso quiere decir que puede aumentar más los casos de inseguridad. De inmigración, pues no sé qué vaya a pasar con la inmigración si ya tú estás cerrado con Estados Unidos, porque es un tema muy importante, no se resuelto la inseguridad en los últimos meses. De hecho, esta semana, digamos la última semana de abril, creció al 5% según una estadística de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La inseguridad, los asaltos a casa habitación y demás ha aumentado bastante, con decir que hubieron más muertos en Guanajuato, en varios estados de la República, por la inseguridad que por el mismo COVID-19. Eso quiere decir que México va a desaparecer. Y ese no es el problema. El problema es que cuando México se divida más, que han habido casos de solidaridad en estos tiempos de contingencia, repartiendo cubrebocas, solidarizándose con los médicos, ofreciéndoles coche, hasta ambulancias, o lo que hicieron los empresarios en el centro de Banamex y todo para la famosa curva alta que ya empezó, porque ya vamos ya para los 1,100 muertos, según las cifras oficiales. El problema es que ya no es suficiente, el problema es que llegamos demasiado tarde para esta pandemia, para contenerla, como lo viene diciendo en los otros videos. Porque precisamente como ya no hay medicamentos, ya se tardó mucho en tomar las medidas, una fase 3 que no sé si es fase 1, fase 2.5, fase 10.000, porque la gente sigue saliendo a las calles rompiendo las medidas restrictivas de la cuarentena como les venía diciendo. La inseguridad, los secuestros, los asaltos a casa habitación y demás ha aumentado bastante, con decir que hubieron más muertos en Guanajuato, en varios estados de la República, por la inseguridad que por el mismo COVID-19. Eso quiere decir que México va a desaparecer. Y ese no es el problema. El problema es que cuando México se divida más, que han habido casos de solidaridad en estos tiempos de contingencia, repartiendo cubrebocas, solidarizándose con los médicos, ofreciéndoles coche, hasta ambulancias, o lo que hicieron los empresarios en el centro de Banamex y todo para la famosa curva alta que ya empezó, porque ya vamos ya para los 1,100 muertos, según las cifras oficiales. El problema es que ya no es suficiente, el problema es que llegamos demasiado tarde para esta pandemia, para contenerla, como lo viene diciendo en los otros videos.
porque precisamente como ya no hay medicamentos, ya se tardó mucho en tomar las medidas, una fase 3 que no sé si es fase 1, fase 2.5, fase 10.000, porque la gente sigue saliendo a las calles rompiendo las medidas restrictivas de la cuarentena como les venía diciendo. Además de que pues sí hay pruebas de vacunas generalizadas o experimentales, pero todavía no podemos confirmar si esas vacunas experimentadas en México a nivel mundial puedan funcionar, porque puede seguir aumentando más los rebrotes en los próximos meses, digamos que de aquí a diciembre, sin exagerar, o de aquí hasta el 2021, como muchos pronostican la OMS. El caso es que yo creo que ya el sistema mexicano ya va a desaparecer en cualquier momento. Y ahora bien, si ya todo va a desaparecer, ¿qué lo va a sustituir? Bueno, ahí les va la otra noticia. El Norexit. El Norexit se trata de, según circulan en las redes sociales, aprovechando esta pandemia y según por los grupos banqueros del norte y más son por los que están pegados a Estados Unidos, eh, pretenden ya que México se divida en dos o hasta en tres, porque la tercera sería hacia el sureste, hacia la península de Yucatán. Debido a lo que estábamos comentando de la crisis de inseguridad económica y sanitaria que está habiendo en México, como nunca antes se había visto, y más aún por la caída del petróleo mexicano, que ya estaba vendiéndose en menos de $5, de 5 para abajo, el barril de petróleo, aunque hay esperanzas en los pozos petroleros del mar, pero no sé si sea para México o no, lo que van a extraer de las aguas del subsuelo. Va a pasar de que, por ejemplo, están pretendiendo dividir en tres fases a México. ¿Por qué? Yo tengo dos hipótesis cortas. La primera en el norte es porque obviamente hay grandes reservas, y no es ningún secreto, de gas y de litio, lo que es de Tamaulipas hasta Chihuahua. Y obviamente pues ante la caída del petróleo, Estados Unidos se tiene que abastecerse de algo. Uno de esos dos recursos naturales, que sería el litio y el gas natural. Y también, pues, por supuesto, para zafarse con entonces los impuestos que ofrecen aquí los del SAT, los de Hacienda, etcétera, etcétera. Y la segunda, en cuanto a la península de Yucatán, el sureste. Bueno, eso es por las grandes reservas y manglares y los grandes, lo poco que hay de los pozos petroleros, sobre todo hacia el mar, ya no digamos hacia tierra, sino hacia el mar, todavía algo de petróleo. Y entonces lo que pretenden es que México únicamente se quede con toda la parte central. Y posiblemente Estados Unidos y algunos países pretendan dividir el país en tres cachos para que precisamente subsistir con los pocos recursos naturales que hay en Entonces, México como les venía diciendo, Estados Unidos y el mundo entero, bueno, yo sé que está Arabia Saudita, Venezuela, bueno, sin ser analista geopolítico, geógrafo, sino simplemente como una persona que se informe, quiero transmitirles información que a lo mejor no lo puedan ver en otros canales de YouTube y demás, o retroalimentándome lo que está pasando a modo de opinión, que evidentemente ya no hay petróleo en todo el mundo. La OPEP fue un fracaso. Lo que emitió Pemex también fue un fracaso. La reforma energética hasta cierto punto fue un fracaso. ¿Por qué? Porque aquí en México los únicos que se van a acaparar, y eso cuando decía la reforma energética de Peña Nieto, era que únicamente las empresas del extranjero, principalmente Noruega y Estados Unidos. Bueno, como les vine comentando, ¿qué sigue para el mundo después de esto? Después de que ya cayó el petróleo, todos los derivados del petróleo, de la petroquímica, como en algún momento lo llegamos a conocer, que básicamente pues Estados Unidos y los países aliados, pues sobre todo Estados Unidos vivía de eso, de una economía del petrodólar, porque básicamente lo que ellos hacían era que a través de las guerras, sobre todo los que hacían en Arabia Saudita o en el Medio Oriente, eran precisamente para estabilizar la economía del dólar, porque básicamente pues, ¿qué no está hecho del petróleo, no? ¿Qué no deriva del petróleo? Los celulares, las bolsas de plástico, básicamente, algunos componentes de la tecnología, la gasolina. Entonces, pues, ¿qué queda para el mundo después de esto? O sea, si ya no hay recursos naturales, si ya estamos en medio de una recesión económica por esta sospechosa y endemoniada pandemia, pues bueno, hay dos posibilidades. La primera es que Estados Unidos, si gana Trump,
puede ser hasta cierto punto respiradero, y no porque seamos pro-trumpistas o no, pero simplemente Trump lo único que pretende es salvar la economía estadounidense como de lugar. No me imaginaría una guerra con los demás países aliados de China para obtener los demás recursos, ¿no? Y sobre todo lo que les acabo de comentar de México, ¿no? O sea, buscar hasta donde se pueda las reservas de recursos naturales que hay en el territorio nacional. La otra posibilidad es que si Trump pierde la reelección, aunque hay 50% pronóstico reservado, es que a lo mejor China ya tomó, digamos, los enemigos de Trump, que hayan perdido ya por completo ya la economía del petrodólar, y que China asuma al 100% el mando de la OPEP, el mando de, pues ahora sí que del control mundial, ¿no? Junto con Rusia y con Norcorea y Venezuela. Pero no sabemos, pero no creo que sea para bien, porque digo, después de todo lo que ha habido con la censura del coronavirus y eso, no sé si convenga que todo el mundo tenga como vamos a los chinos y a los rusos, ¿no? Por eso lo hablaremos en otra ocasión. Y con respecto a México, yo creo que ya, como les venía comentando, ya es el final. Yo creo que ya es el fin de la nación, yo creo que es el fin del sistema mexicano, más aún por los recortes de presupuesto que están habiendo, porque también López Obrador cometió pues así que muchas atrocidades, muchos atropellos, si se puede decir, porque la economía pues ha decaído mucho hasta el 0 punto no sé qué y pico por ciento del Producto Interno Bruto. La inseguridad también lo que tuvo mal parado con lo que pasó en Sinaloa, con lo que pasó en Chihuahua con los Levarón, también relacionado con el problema del litio. También hasta el problema es que en la Liga MX pues ya quitaron el ascenso, porque, bueno, sin ser analista deportivo, pero por lo que he investigado, es que también el problema del ascenso deportivo en México, que lo hayan removido, es que también pretende fusionar, imagínense, la liga de la MLS con la mexicana, ¿no? O una que otra del Caribe, ¿no? Ni siquiera es una cuestión de la FIFA, digo, es una cuestión más bien de la Femex Food. Y entonces, pues pretenden más bien absorber lo que es Estados Unidos. Fíjense lo que están tomando en control Estados Unidos. Tratar de dividir a México en tres partes, ¿no? Para aprovecharse tanto los recursos naturales y sociales que hay y de biodiversidad que hay en el norte del país como en el sureste del país. La otra es pretender anexar el fútbol mexicano. Por otra parte, Japón van a posponer los Juegos Olímpicos hasta el 2021, pero yo no sé si Japón se recupere de esto porque era un gran trampolín para la recuperación económica y hasta demográfica de Japón, para darles una nueva oportunidad de qué estaba hecho los japoneses a nivel mundial. Pero yo la verdad lo dudo mucho. Yo la verdad no sé cómo vaya a cambiar el mundo en los próximos meses o en los próximos años, pero es un esquema bastante negativo. Y bueno, pues ya sabemos lo que está pasando en este país. Yo creo que México va a desaparecer en cualquier momento. Y no necesariamente para bien, o de que estemos viendo ondeando la bandera de Estados Unidos por aquí o por allá, pero ese es el problema. Así que amigos, pues de Stereonet y estereonetmexico.com, pues muchísimas gracias. Trataremos de especializarnos más en el tema día tras día o semana tras semana. Procuré subir más videos, no dejen darle like a los comentarios, suscribirse a nuestro canal de videos de YouTube, Facebook, y ya estamos en Vimeo. Insisto, en Vimeo nos pueden encontrar Stereonet México y estereonet.com con el mismo logotipo que ustedes ven en YouTube. Bueno amigos, Esteronet y Esteronet México, pues eso fue todo. Yo sé que estuvo medio corto el video y todo eso, pero trataré de especializar más en los temas. Así que no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal de videos de YouTube, Facebook, y ya estamos en nuestro canal de Vimeo, como ven al final del video. Nos pueden encontrar en Esteronet y esteronetmexico.com. Vamos a hablar de varios temas en los próximos videos, un documental acerca de cómo cambió México y el mundo después de 1968. La situación en Japón, cómo está la situación demográfica, económica en Japón, y más aunque les cansaron las Olimpiadas, y también pues cómo está la situación de Estados Unidos, algunas ciudades contagiadas por el COVID, cuáles son los medicamentos del COVID, para no entrometernos tanto en la política y en la sospecha, y también pues por ejemplo acerca de las fake news, si realmente las fake news es exclusivas o no exclusivas de las redes sociales o del internet. Les va a gustar mucho. Y también un video promocional de Zelda, del videojuego de Zelda. De verdad,
no saben de la que se van a perder cuando suban los próximos videos. Así que hasta pronto.